El 20 de mayo de 1846, poco antes de su muerte, Papa Gregorio XVI entregó a Jacques Chrétien-Joly, historiador de la contrarrevolución vandeana y de la Compañía de Jesús, todos los documentos que fueron incautados en algunos años por la policía papal, documentos necesarios para escribir una historia para los periódicos sobre las sociedades secretas. El historiador francés nunca la escribió, pero publicó la célebre obra L'Élysée Romaine en fase de la Revolución. Los documentos de Haix-Salles fueron posteriormente reproducidos por Monseñor de Lasus en la igualmente conocida obra El problema de la hora presente, y en modo particular las instrucciones y correspondencias. La Alta Vendita estaba compuesta por 40 miembros que se escondían bajo pseudónimos y estaba dirigida desde el 3 de abril de 1824 por un aristócrata italiano de nombre Nubius, quien gracias a su cargo tenía acceso a altos prelados en el Vaticano y había colocado a sus agentes en las cancillerías europeas. ¿Cuál fue el propósito de la Gran Vendita? Sus líderes habían trazado un plan aún más audaz que los perpetrados para la Revolución Francesa. Al tener que actuar en Italia, es decir, contra el corazón mismo del enemigo, el papado, habían entendido que aquí no hacían falta las guillotinas. El mismo Napoleón había fracasado con todos sus ejércitos. Así que prepararon y llevaron a cabo un gran plan: llegar al triunfo de una idea revolucionaria por medio del Papa, con medios pequeños, bien graduados, aunque nunca definidos. De hecho, encontramos escrito en la instrucción permanente dada a los miembros de la secta en 1817, cito: «Nuestro objetivo final es el de Voltaire y la Revolución Francesa, la aniquilación para siempre del catolicismo y específicamente la idea cristiana, que si permanece en pie sobre las ruinas de Roma, lo inmortalizaría. Pero para lograrlo», prosigue el escrito, «es necesario no atacar de frente a la Iglesia, pues de esta manera ha vencido siempre, incluso a sus peores y más fuertes enemigos. En cambio, es necesario conquistar al Papa y a la jerarquía, pero no en el sentido de un Papa sectario, que es ridículo, o de un Papa corrupto, como Alejandro VI, ya que él nunca ha errado en materia religiosa. En cambio, es necesario un Papa cómplice, como Clemente XIV, que por miedo se entregó de pies y manos a los Borbones y a los filósofos. En resumen, se trata de corromper ideológicamente a los jóvenes sacerdotes, porque un día algunos de ellos se convertirían en obispos, y luego un día saldría un papa de estos obispos, y el papa en la Iglesia todo lo puede, incluso provocar su propia destrucción según sus planes. De hecho, encontramos escrito en la instrucción: la obra que estamos por emprender no es obra de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede durar muchos años, tal vez un siglo, pero en nuestras filas muere el soldado, pero la guerra continúa. Lo que debemos buscar y esperar, como los judíos esperan al Mesías, es un papa según nuestras necesidades. Solo con esto atacaremos con más eficacia a la Iglesia que con los panfletos de nuestros hermanos de Francia y con el oro mismo de Inglaterra. ¿Y quieres saber por qué? Porque solo con esto, para aplastar la roca sobre la que Dios edificó su Iglesia, ya no necesitamos el vinagre de Aníbal, ni la pólvora, ni siquiera nuestras armas. Tenemos el dedo meñique del sucesor de Pedro metido en la trama, y este dedo meñique vale para esta cruzada todo Urbano II y todos los San Bernardos de la cristianidad. Como se puede ver, los Carbonarios y la Alta Vendita tiene el propósito supremo de llevar la revolución a Italia para destruir al enemigo por excelencia de la masonería y la revolución, pero no atacarlo desde el exterior,
como por ejemplo con persecuciones paganas, guerras, herejías, guerras protestantes y sobre todo como la Revolución Francesa y Napoleón, pero desde dentro, como un tumor que erosiona a la Iglesia misma envenenándola. A partir de este momento, por lo tanto, comenzó la penetración regular y metódica de las filas masónicas en el clero católico, y así se podía decir, comenzó la cuestión romana, es decir, la guerra contra la Iglesia Católica, principal objetivo de la Revolución Italiana. Es superfluo notar cómo este plan ha tenido pleno éxito en estos últimos 150 años, hasta el punto de contagiar a las más altas jerarquías eclesiásticas. Los frutos de este tumor infernal los podemos comprobar en la Iglesia, en su parte humana, por supuesto, a diario y de manera cada día más devastadora. A continuación, leeremos de la instrucción solamente las partes más pertinentes a nuestra atención. Este documento dice: nuestro fin último es el de Voltaire y los revolucionarios franceses, la destrucción definitiva del catolicismo y la idea cristiana. El Papa, quien quiera que sea, nunca vendrá a las sociedades secretas. Corresponde a las sociedades secretas dar el primer paso hacia la Iglesia, con el objetivo de conquistarlos a los dos. La tarea que estamos por emprender no es una obra de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede durar muchos años, quizás un siglo, pero en nuestras filas los soldados mueren y la lucha continúa. No pretendemos ganar a los papas para nuestra causa, hacer los neófitos de nuestros principios, de los propagadores de nuestras ideas, sería un sueño ridículo. Y sea como fuere, si por ejemplo cardenales o prelados ingresaran por su propia voluntad o por sorpresa algunos de nuestros secretos, de ninguna manera es un aliciente para desear su elevación a la sede de Pedro. Esa exaltación nos arruinaría. La ambición los llevaría a la apostasía. Las necesidades de poder los obligaría a sacrificarnos. Lo que debemos pedir, lo que debemos buscar y esperar, como los judíos esperan al Mesías, es un papa a la medida de nuestras necesidades. Con eso marcharemos más seguramente al asalto de la Iglesia que con los folletos de nuestros hermanos en Francia y hasta con el oro de Inglaterra. ¿Quieres saber el motivo? Es esta: para destruir la piedra sobre la que Dios ha edificado su Iglesia, no necesitamos vinagre de Aníbal, ni pólvora, ni nuestras propias armas. Tenemos el dedo meñique del sucesor de Pedro comprometido en la conspiración, y este dedo es válido para una cruzada similar a todos los Urbanos II y a todos los San Bernardos de la cristianidad. Sin duda lograremos este objetivo supremo de nuestros esfuerzos. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Lo desconocido aún no ha sido revelado. Sin embargo, nada debe disuadirnos del plan trazado. Al contrario, todo debe quedar entre nosotros. La obra está apenas esbozada, pero desde hoy debemos trabajarla con el mismo ardor como si el éxito la coronara mañana. Deseamos que esta instrucción permanezca en secreto solo para los iniciados y que se les diga solo a los oficiales del Consejo de la Venta Suprema, la Logia, que deben inculcarla en sus vástagos en forma de instrucción o memorando. Ahora pues, para que tengamos un Papa dotado de las cualidades requeridas, se trata de formar para este Papa una generación digna del reino que deseamos. Dejamos de lado a los ancianos y a los de edad madura. Vayamos a los jóvenes y, si es posible, también a los niños. Os labraréis sin mucho esfuerzo una reputación de buenos católicos y puros patriotas. Esta reputación permitirá el acceso de nuestras doctrinas en los círculos del clero joven, así como en los conventos. Por las fuerzas de las circunstancias, dentro de algunos años, este joven clero habrá ocupado todos los oficios, gobernará, administrará, juzgará, formará el consejo del supremo jerarca, será llamado a elegir al pontífice que ha de reinar. Y este pontífice, como la mayoría de sus contemporáneos,
estará necesariamente más o menos imbuido de los principios humanitarios italianos, o sea, las leyes revolucionarias que hemos comenzado a poner en circulación. Es un pequeño grano de mostaza negra que estamos confiando a la tierra, pero la luz del sol de la justicia la hará crecer al más alto poder, y un día veremos qué rica cosecha producirá esta pequeña semilla. En el camino que estamos trazando para nuestros hermanos, hay que superar grandes obstáculos y superar muchas dificultades. La experiencia y la perspicacia triunfarán, pero la meta es tan hermosa que vale la pena desplegar todas las velas al viento para alcanzarla. ¿Quieres renovar radicalmente Italia? Busca al Papa cuyo perfil acabamos de dibujar. ¿Quieres establecer el reino de los elegidos sobre el trono de la ramera de Babilonia? Que el clero marche bajo su bandera, como creen que marchan bajo la bandera de las claves apostólicas. ¿Quieres destruir el último vestigio de tiranos y opresores? Pon tus trampas, redes, como Simón Pedro. Tíralos en las sacristías, seminarios y conventos, antes que en el fondo del mar. Y si no tienes prisa, te prometemos una captura más milagrosa que la suya. El pescador de peces se convirtió en pescador de hombres. Colocarás a nuestros enemigos alrededor de la cátedra apostólica. Habréis predicado una revolución con tiara y capa, caminando con la cruz y la bandera. Una revolución que solo habrá que espolear un poco para incendiar los 4 lados del mundo. Queridos hermanos, aunque todo parezca perdido y todo nos indique que los enemigos de la Iglesia están ganando esta batalla, fijemos nuestra atención en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y en las promesas de la Virgen María en Fátima, donde dijo a los niños Jacinta, Francisco y Lucía, que al final mi corazón inmaculado triunfará. Palabras que nos llenan de gozo y esperanza. No hay que desfallecer ni rendirse, más bien hay que dar la lucha con todas nuestras fuerzas, invocando la ayuda de Jesús y María y de toda la corte celestial, junto con todos los santos, sin dejar de usar diariamente la poderosa arma del Santo Rosario y, si es posible, la comunión diaria. Paz y bien. Que Dios los bendiga a todos.